Un hecho conocido por todos es que bajo la tierra que pisamos es posible que haya un tesoro escondido o las ruinas de una ciudad antigua, pero bajo el agua también se ocultan secretos. Ya sea el océano, un río o incluso un pequeño lago, las aguas del mundo ocultan en sus profundidades todo tipo de cosas extrañas, fueras de lugar e inesperadamente espeluznantes. Y por eso en Viral Top te mostraremos 3 increíbles hallazgos realizados bajo las enigmáticas aguas. El 20 de noviembre de 1971, Jimmy Allen, de 17 años, salió de su casa en el auto de su padre para pasar una tarde con sus amigos Gail y Thomas, ambos de 18 años de edad. Los 3 amigos vivían en la pequeña población de Sayre, en Oklahoma, y se dirigían a ver un partido de fútbol en la cancha de la escuela, pero jamás llegaron allí. De los 3 jóvenes no se supo nada. Nadie parecía haberlos visto en la carretera y nadie tenía idea alguna de dónde habrían podido ir. Sus familias, por supuesto, denunciaron la desaparición y se negaron completamente a la posibilidad que presentaban las autoridades de que los jóvenes simplemente hubieran decidido huir de casa, pues los 3 eran jóvenes tranquilos y tenían una excelente relación con sus familiares y compañeros de estudio. La desaparición causó una enorme confusión en toda la población y por varios meses se realizaron redadas, búsquedas masivas e incluso reuniones públicas para orar por la pronta aparición, pero de ellos jamás volvió a saberse absolutamente nada. Con el paso de los meses, las autoridades fueron perdiendo interés en el caso. Para ellos, los jóvenes simplemente habían huido de sus casas para vivir una vida sin ataduras, pero sus familiares jamás se resignaron y continuaron su búsqueda por muchísimos años más, lastimosamente sin ningún resultado. 40 años pasaron. Ya era el 2019 y las autoridades de la zona recibieron un equipo de sonar el cual quisieron probar en el lago Foss, ubicado a 32 kilómetros de distancia del condado de Sayre, y para su sorpresa, con solo pocos minutos de recorrer el lago con el sonar, notaron que en el fondo había un auto. Las autoridades decidieron inspeccionar aquel hallazgo y 4 buzos descendieron a la profundidad y al hacerlo quedaron aterrados al notar que dentro del carro había 4 cuerpos completamente descompuestos. Pero su sorpresa fue mayor al encontrar otro vehículo en lo profundo del lago, ubicado a pocos metros y con otros 2 cuerpos en su interior. Rápidamente se inició una enorme operación para sacar los autos de las profundidades y tratar de descubrir quiénes eran aquellos fallecidos, y al realizar diferentes exámenes, lograron determinar que entre aquellos cadáveres se encontraban los 3 jóvenes que habían desaparecido 4 décadas atrás. Sobre los otros cadáveres no se pudo descubrir nada. No pudo encontrarse prueba alguna que ayudara a descubrir qué había pasado con ellos o cómo fue que dieron a dar en el fondo de aquel lago. No se pudo determinar la identidad de los otros cuerpos, pues no había registro alguno que coincidiera con su ADN. Los cuerpos de los jóvenes finalmente fueron entregados a sus familias, y el hermano de Jimmy declaró aterrado que se encontraba en shock al saber que todo ese tiempo estuvo muy cerca del cadáver de su hermano desaparecido, pues él solía pasar casi todos los fines de semana pescando sobre el lago en un pequeño bote. El hombre aseguró que había tomado esta costumbre, pues siempre que estaba en el lago, los recuerdos de su hermano y el tiempo que compartió con él se venían a su mente, y de alguna forma sentía que el lago los unía.
pero jamás pudo imaginar que su cadáver se encontrara en lo profundo de las aguas y que aquellos recuerdos eran quizá un mensaje que su hermanito le enviaba desde el más allá. ¿Qué fue lo que pasó con Jimmy y sus amigos? ¿Quiénes eran las demás personas que se encontraron allí? ¿Cómo fue que terminaron en lo profundo del lago tanto tiempo y sin que las autoridades pudieran darse cuenta de ello? En definitiva, un hallazgo macabro que ha dejado cientos de incógnitas por resolver. Viajemos ahora hasta la salvaje Siberia rusa, en donde el ambiente gélido y lejano han creado el caldo perfecto para que sus habitantes desarrollen todo tipo de leyendas. Una de estas leyendas habla de una enorme criatura infernal que recorrió el lago Labinkir, atacando violentamente a todo aquello que encontraba a su paso. La creencia en esta criatura se extendió luego de que aquel lago fuera el escenario donde periódicamente aparecían cuerpos de humanos atacados salvajemente y todo tipo de animales mutilados sin importar su tamaño. Unido a esto, a lo largo de los años muchas personas aseguraban ver en el lago un extraño ser de color gris con una enorme cabeza, dos grandes ojos, una longitud de al menos 7 metros, una mandíbula de unos 2,5 metros y un enorme cuerno de color blanco. Su cuerpo alargado, su apariencia reptiloide y su temperamento violento lo llevó a ser conocido como el monstruo del lago Ness ruso, pero la mayor diferencia con el famoso monstruo escocés es que la criatura del lago siberiano acostumbraba a atacar a las personas en lugar de huir de ellas. La creencia en este ser estuvo tan extendida y tan bien documentada que incluso en el año 1953, dos científicos de la Unión Soviética, llamados Víctor Terdoklebova y Boris Bashkatova, viajaron hasta lo profundo de Siberia por orden directa de los mandos de la URSS para liderar una expedición al lago y estudiar todo lo referente a esta criatura. Y para sorpresa de todos, confirmaron su existencia. El primer comunicado oficial de los científicos dice literalmente lo siguiente: en el segundo día de inspecciones, vimos una misteriosa forma que se acercaba navegando hacia nosotros. Era algo aterrador este animal. Tan pronto como se nos acercaba, sentimos que un frío extraño se apoderaba de nosotros. Al mismo tiempo vemos 2 puntos de luz y un cuerpo masivo en forma de palo que se movía con lentitud hacia nosotros. Luego salta hacia adelante y se zambulle en el agua. No hay ninguna duda, hemos visto al demonio Labinkir. Luego de esto, todos los comunicados se hicieron privados y nunca han salido al conocimiento del público en general. Lo que sí se sabe es que poco después de aquella comunicación, desde Moscú se enviaron más científicos, acompañados por un enorme número de militares hacia el lago. Luego de 3 semanas de investigaciones, en las cuales acercarse al lago estaba prohibido, los científicos y militares abandonaron la zona. Las personas aledañas recuerdan que durante aquellos días era común escuchar explosiones y ver varios helicópteros militares sobrevolar el lago, pero nunca nadie supo a qué se debían aquellas explosiones ni por qué la expedición terminó convirtiéndose en algo tan grande. Más de 10 años pasaron y curiosamente nadie volvió a reportar haber vuelto a ver aquella criatura, así que la creencia de que los militares la exterminaron comenzó a extenderse y esta creencia tomó mucha más credibilidad luego de que un grupo de pescadores hallaron los enormes restos de lo que parecía ser una criatura partida por la mitad y más extrañamente,
Cuando este hallazgo salió a la luz, un convoy militar llegó a la zona para exigir que aquellos restos les fueran entregados. Se los llevaron de allí y nunca dieron ninguna explicación. Tras todo esto, se pensó que la existencia del monstruo fue completamente real, pero que éste fue exterminado por el ejército ruso por algún motivo desconocido. Y desde entonces la leyenda permanece vigente, contándose en generación tras generación. Llegó el año 2013, 50 años habían pasado de aquel suceso, y para ese entonces la leyenda del monstruo del lago Labinkir era simplemente una más en la región, pero la población volvió a quedar impactada luego de que una pequeña criatura apareciera en las redes de un grupo de pescadores. La criatura estaba sin vida, poseía una forma extraña, un oscuro color gris, una enorme cabeza y era bastante alargada, así que esto volvió a revivir lo ocurrido 50 años atrás y comenzó a decirse que aquella era una cría del monstruo que había sido exterminado. Para darle más impacto a la situación, aquel cuerpo fue decomisado rápidamente por las autoridades de la zona, quienes lo enviaron inmediatamente a Moscú y se negaron rotundamente a dar alguna explicación, asegurando que no querían que una conmoción innecesaria volviera a tomarse la zona. Sin embargo, esto causó todo lo contrario, pues con la extraña historia ocurrida años atrás y con el hallazgo de aquellos pequeños restos, la leyenda del monstruo resurgió nuevamente y ahora nadie duda de que su existencia y la de su pequeña cría fue completamente real. Pero, ¿qué opinas de todo esto? ¿Será una simple leyenda o quizá tiene algo de verdad? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Cerremos esta inmersión en las aguas del mundo, ubicándonos en el lago Constanza, un enorme cuerpo de agua ubicado en una zona que abarca parte de Alemania, Suiza y Austria. Allí, en el año 2015, un equipo de investigadores quedó impactado al descubrir, gracias a un sonar, una inexplicable formación en el sector sur del lago, que consta de 170 pilares de piedra dispuestos a una distancia de 300 metros que parecieran formar una especie de altar. Según los estudios, es completamente imposible que estas formaciones sean causadas solo por la erosión, pues su tallaje delicado y definido solo podría haber sido realizado por la mano del hombre. En una conferencia dictada por el científico alemán Urs Leusinger, se determinó que los pilares de entre 3 y 5 metros de altura fueron puestos allí uno a uno, pues aunque en un inicio se pensaba que habían sido ubicados a las orillas del lago y luego se hubieran inundado por el aumento del nivel del agua, esto simplemente se descartó. Unido a esto, se estima que aquellos pilares tienen al menos 5.500 años de fabricación y no hay pruebas que demuestren que alguna civilización humana se hubiera asentado en la zona durante aquellos años. Extrañamente, al estar cerca a los pilares, los radares comienzan a fallar y las señales electromagnéticas en general muestran inexplicables fallas, lo que ha llevado a pensar que estos pilares poseen una energía desconocida oculta en su interior. No se sabe quiénes los pusieron allí, ni por qué, ni cómo lo hicieron. Pero definitivamente no fue una tarea fácil y debió requerir de algún tipo de tecnología. Y aunque los científicos se niegan a aceptar la posibilidad de que esta estructura haya sido fabricada con algún tipo de ayuda no humana, todo pareciera indicar que esta es la inquietante respuesta. Aún así, el hallazgo aún está en investigación y la zona permanece bajo inspección constante,
con la presencia de un enorme grupo de científicos que buscan desentrañar los misterios de aquellos pilares que desde ya han comenzado a ser conocidos y comparados como el Stonehenge submarino. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.